Upper airway is a very complex structure. It has to basically interact with like swallowing, breathing, and talking. So coordination is pretty complex. And nasal airway is part of that complex system. Nasal breathing in general is performed when patients or people are awake and during sleep. Nose filters the air, it humidifies the expired air, it also has protective effects on the lower airway. So nasal resistant nose accounts for about 50% of upper airway resistance. And it's actually very advantageous to actually breathe through the nose. You have better lung ventilation when you're breathing through the nose as opposed to when breathing through the mouth. And also stimulating effects of the nasal airflow have positive effects on respiratory drive and also on the stabilization of the upper and lower airway. And also, nasal breathing is associated with a much better function of the dilator muscles of the airway, which are responsible for keeping the airway open. So nasal physiology contributes to respiratory events during sleep. So mouth breathing, when you breathe through your mouth, can cause airway instability, and that leads to obstructive vents, increases central events. Also, absence of nasal mechanical stimulation affects airway muscle activation and increases negative pressure as a result of increased respiratory resistance, and that can lead to the airway collapsibility. We usually think about the airway by using the Starling resistor model. So if we think about the upper airway, like nasal airway to be like the upstream part of this model, and then the collapsible part to be in the middle. So if you increase the nasal resistance, that will produce more negative pressure, and that in turn will lead to more collapsibility of the pharyngeal airway. Thus, by enlarging the airway, by enlarging the upper part of that system, then you lead to less negative pressure, and then the airway patency and less collapsibility downstream. So upper airway resistance during sleep, when they looked at the nose, much lower when you actually breathe through your nose. So when they looked at other patients when they were awake, breathing through the nose, and when they were awake, breathing through their mouth, the airway resistance was pretty low. But when they were asleep, they noticed that people who have nasal breathing have actually less airway resistance versus people who are mouth breathers. So that's actually very important for when we think about sleep apnea, that if you open your mouth during sleep with your mouth breathing, that increases the airway resistance. And so the breathing becomes a little bit more labored and more intense. So nasal obstruction has a negative effect on sleep. And so how they were able to demonstrate that, they basically packed the nasal passages and they looked at the outcomes. And what they found that occlusion of nasal passages with packing that increases the snoring, obstructive apneas, hypopneas, increased oxygen saturation, increasing the hemoglobin levels, that CO2, partial pressure, and also decreasing respiratory drive and increasing central apneas. And then also they were able to show that there is more arousals during sleep as well. They also found that the sleep quality gets worse, and also there are changes in sleep stages as well that were associated with nasal obstruction. So thus, like you would think that more, if the nose is more obstructed, then those people will have more prevalence of sleep apnea, and their apnea-hypopnea index would be higher. So what they did, they actually looked at, compared the levels of apnea-hypopnea index and nasal levels of nasal obstruction. And so they looked at the total nasal obstruction scores, but they scored like level of obstruction, and then they correlated that with apnea-hypopnea index of those individuals. And they found that there is actually no relationship between the total nasal anatomical abnormality score and the total apnea-hypopnea index. So this is an interesting study. I don't know how they were able to get away with it, but I think that was actually the only controlled prospective study that I've been able to find. But they divided patients into two groups. One was the surgical group. They actually did the surgery and they repaired the nasal septum and the shrunk turbinate. And then the other group was a placebo group. And in those patients, they actually made an incision, but they didn't really do actual surgery. They didn't remove the obstruction, and they just closed it and let the patients recover. And then they compared people and looking at their apnea-hypopnea index and sleepiness scale and other parameters. And what they found that there was no difference between
placebo group and the actual surgical group in terms of like improvement of AHI or sleepiness scale. But there were a couple people who actually did improve. And so they actually, those people, when they looked at, well, what happened to those patients who did improve, their AHI did get better. Well, they found that those people were able to convert those people from mouth breathers to nasal breathers. So there is, even though that when you do nasal surgery, right, that there's no guarantee that it's going to change the apnea-hypopnea or improve sleep apnea, but in those individuals that if you're able to convert them to nasal breathers, that might actually happen. So it's interesting when they looked at outcomes of surgical procedures, and what they found that about a third of patients who failed surgery, they had they were mouth breathers when they looked at the drug-induced sleep endoscopy. And so you can actually see in this video that patients had obstruction of the airway. Like this is what the patient is breathing, and that's actually a patient when they're breathing through their mouth. But as soon as you close their mouth, you can actually see significant improvement of their airway obstruction. So it's an interesting fact to consider. So even though when you operate on patients, if you're not really paying attention to the route of breathing, you might not be successful when it comes to surgical treatment. So they looked at what happens to lower airway collapse after nasal surgery, and they found that the surgical repair of nasal obstruction did not significantly improve oropharyngeal, hypopharyngeal collapse on drug-induced sleep endoscopy, except on those patients who actually had isolated palatal obstruction. In those patients, they were actually able to show that there is some improvement of the airway. However, the rest of the airway, the base of tongue, hypopharynx, and pharynx did not improve after nasal surgery and drug-induced sleep endoscopy. So it was unclear whether nasal surgery can really reduce the mouth breathing. And I actually tend to do drug-induced sleep endoscopy in patients when I treat for sleep apnea before I do nasal surgery. And so this actually demonstrated that you don't really need to repeat a drug-induced sleep endoscopy. You can do it simultaneously when you're evaluating patients for stage surgery, because nasal surgery doesn't really affect how the lower airway is going to collapse afterwards. So basically, you don't really need to follow those patients with the procedure from the beginning. So this is a meta-analysis looking at, is there benefit of nasal surgery and sleep apnea, and what has been done and what they looked at. So they looked at several studies, and 10 studies, and they found that really nasal surgery does not make any difference when it comes to apnea-hypopnea in this. It does improve nasal resistance, it does improve sleepiness, it does improve respiratory disturbance index, but when it comes to the objective parameter that we usually use, which is AHI, it makes no difference. So, I personally do have some kind of issue with using AHI as just the only way to measure success of surgical procedures or success of treatment. I think all of us can probably agree that AHI is just a number. It's not necessarily the perfect way of measuring the outcome, but as of right now, that's what we use. So as you know, the CPAP was introduced in the 1980s, and that was at that time revolutionary treatment for patients with sleep apnea. It basically provided patients treatment without actually having to undergo tracheostomy or any other invasive treatments. And it's a great treatment, except the compliance is not exactly where we would like it to be. So a lot of patients, more than 30%, 50% of patients actually don't really use the CPAP long term. And the reasons for that would be multiple, but nasal obstruction is the most common complaint about the CPAP users. And it's estimated that about 25 to 45% of patients actually have complaint of nasal resistance when they are failing to use CPAP. And the thought is decreased cross-sectional area and reduced volume of the nasal airway and increased nasal resistance are likely the culprit for that. And so when we're doing nasal surgery, we are able to reduce the nasal resistance. And so this is a study where they looked at before and after nasal surgery resistance. They measured it with a rhinometer, and they were able to demonstrate that, yes, we do reduce the nasal resistance with septal or nasal surgery. So
This is a meta-analysis looking at nasal surgery and what happens when you use that to improve the pressures in the CPAP. And yes, they were able to show that CPAP pressures do get lower after nasal surgery, and probably because you reduce the resistance of the airways. And when it comes to the compliance, it does improve. So people who were a lot of people are non-compliant before nasal surgery, but nasal compliance after CPAP compliance after nasal surgery has gotten much better. So yeah, so nasal obstruction is important, we should treat it. And however, we should probably individualize the treatment of nasal obstruction. We need to look at noses. There are different types of nasal patency. And some are fixed and some are dynamic. So when it comes to fixed factors affecting nasal obstruction, it's nasal framework, size of periform aperture, deviation of nasal septum, size of the terminates, and the minimization of the terminates. And then we'll look at the dynamic obstruction of the airway. We'll talk about the nasal valve, for example, the inflammatory factors, fluid shifts, body position, nasal cycle, and turbinate hypertrophy. So as of right now, when it comes to American Academy consensus, when it comes to septoplasty, because that's the most common nasal surgery that we perform for nasal obstruction, they do recommend that septoplasty can improve continuous positive air pressure tolerance in patients with sleep apnea and if they have deviated nasal septum. However, based on the current evidence, nose is not the main source of the air obstruction during sleep and the cause of snoring. Nasal function is important in management of sleep apnea for multiple reasons, especially because nasal breathing is the advantageous way to protect your airway from collapse during sleep. However, you need to make sure that patients have a realistic expectation, and you need to individualize the approach to treatment of nasal obstruction. And if you're interested, there's another Surgical Sleep Society meeting coming up. We had a very successful meeting in New York a few months ago. But if you want to learn everything that there is about surgical sleep, then next meeting is going to be in Brisbane. Thank you. A tomar el mismo punto que es para los pacientes, para los cirujanos que hacemos sueño, que cuán importante es operar o ver cómo está la nariz para manejar un paciente con apnea de sueño. Cómo los factores anatómicos, los factores funcionales afectan al sueño. La doctora muy bien explicó, hay alteraciones a nivel de no poder respirar bien al dormir, que afecta la calidad de vida, la calidad de sueño del paciente. Y esto se ve aunado por problemas de la mucosa nasal y problemas de la anatomía nasal. Los problemas de la mucosa, si bien es la rinitis, que puede ser alérgica, no alérgica, infecciosa, mixta, que conlleva una hipertrofia de cornetes, que eso es lo que nosotros tratamos en las cirugías habitualmente, y la anatomía nasal, la nasofaringe, el tabique, los senos paranasales, que al estar con una mala ventilación, la nariz al estar con obstrucción nasal, te da un aumento de la severidad de la obstrucción, ocasionando un trastorno respiratorio del sueño sin causar apnea. Obviamente, en la evolución natural de la enfermedad, esta enfermedad cíclica de obstrucción va a causar un flúter por presión negativa, como por la ley de Stalin, que la doctora habló en la charla anterior, que ocasiona el ronquido. Y obviamente las complicaciones de la hipertrofia de cornetes es la alteración del sueño, que es lo que estamos hablando en pacientes roncadores. Entonces, el rol principal de la nariz para un tratamiento de la obstrucción nasal es el ronquido y el apnea de sueño. El ronquido se lo maneja, se demuestra que el 20-50% de los pacientes tienen ronquido. Es el sonido que genera por la vibración del paladar, y esta vibración es por un flúter palatino aumentado por anomalías nasales. Toda obstrucción nasal, por la ley de Starling, ocasiona una presión negativa con aumento de la vibración del paladar en un paciente con una predisposición endotípica y fenotípica. Esto es importante porque el tratamiento de la cirugía nasal mejora la calidad de vida del paciente.
aunque este no puede disminuir o no puede curar el ronquido efectivamente. Para esto nosotros hicimos dos estudios, uno con septoplastia y turbinoplastia, en 114 pacientes, haciéndole las 5 tipos de diferentes cirugías: septoplastia, septorrino, turbinoplastia. 65% fue masculino, edad de 22 años. Vemos aquí en la escala de SNOT, es decir, la calidad de vida, vemos que todas las 5 subescalas mejoran, pero la escala sueño, que es la tercera, está con una significancia mayor, es decir, está demostrado, igual que en nuestro estudio, que el trastorno respiratorio del sueño, al operar el tabique, los cornetes, mejora la calidad de vida y la calidad en el sueño, mejora el dormir en los pacientes con trastorno respiratorio, sin mejorar el apnea, solo con la operación de la nariz. Y el tipo de cirugía influye, sí, porque los pacientes que se hacen turbinectomía, los septomas cornetes, mejoran 28 veces o 11 veces de pacientes que no tuvieron el problema de la hipertrofia de cornetes. Es decir, que la hipertrofia de cornetes en pacientes que tienen trastorno respiratorio del sueño y apnea es fundamental su tratamiento si son roncadores. Es decir, hay que tener un tratamiento especial en el cornete. Por eso, en el cornete hay turbinoplastias receptivas y turbinoplastias con cauterización. Las receptivas, la turbinoplastia con microdivididador, que es la más utilizada, y la radiofrecuencia, como vemos acá, cuyo objetivo es disminuir el tamaño del cornete sin dañar la mucosa, para que genere una buena ventilación y evite la presión negativa por la ley de Starling a nivel de la vía de la orofaringe. Entonces, eso es importante para nosotros, y este metaanálisis, que es muy conocido, estudia que no hay diferencia entre técnica de microdivididador versus radiofrecuencia. Sin embargo, el seguimiento a 2 estudios a largo plazo, que solo hay 2 en este seguimiento de Chin, que lo sigue hasta 6 meses, 1 año, 2 años y 3 años, vemos que en el grupo en el que se hizo la turbinectomía, la calidad de vida estuvo permanente, pero en pacientes que se hizo solo una radiofrecuencia con Cobleto o Celón, dependiendo del material que utilicen, al año ya comienza a haber un aumento de su molestia nasal. Igual en este estudio de acá lo demuestra Lee en el 2009, que los resultados son similares. A partir de los 12 meses la diferencia no es estadísticamente significativa, es decir, que las 2 técnicas son muy buenas hasta los 12 meses, pero pasado ese tiempo la resección con microdivididador o tijera fría, es decir, la turbinectomía facial, es mucho mejor para respiración a largo plazo, que es lo que nosotros queremos en pacientes que tienen ronquido y apnea de sueño, porque no les vamos a operar para darle una calidad de vida solo por 1 año. Entonces, eso es lo que uno tiene que determinar cuando realiza ese tipo de cirugías. Y obviamente, este es un paciente postquirúrgico a los 2 años, en el cual cuando se reseca el paciente al cornete, hay que resecar la cola del cornete, porque esta puede volver a crecer, como se ve en esta imagen. Entonces, solo un punto muy importante para técnica quirúrgica. Igual nosotros en este estudio realizado de FES y SNOT en 38 pacientes, vemos que el SNOT mejora ostensiblemente pre y post cirugía. Aquí dividimos 2 grupos, FES sin turbinectomía y FES con turbinectomía, y vemos que los pacientes que tienen turbinectomía mejoran la escala Lund-Mackey, que es la escala tomográfica a los 6 meses, que fue el estudio de seguimiento. Es decir, que está comprobado, los pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño y se les realiza cirugía nasal, mejora la calidad de vida mucho, y en pacientes que tienen sinusitis, mejora mucho la ventilación y es mucho mejor la respuesta tomográfica, como vemos acá. Entonces, el siguiente punto de un paciente que se maneja un trastorno respiratorio es el apnea. 3 opciones de tratamiento: tratamiento médico, tratamiento para CPAP y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, como vemos ahí en estos 4 estudios, no mejora realmente el índice de apnea y hipopnea con un tratamiento con spray nasal, como se ve aquí. Es decir, el tratamiento no es efectivo para apnea, y sí para CPAP, como vemos, como también lo mencionó la doctora en la charla previa, disminuye la presión del CPAP aproximadamente en 2 o 3 puntos, y esto mejora la adherencia del paciente al CPAP. Es por esto que el tratamiento nasal es sugerido para la optimización de terapia de CPAP, como lo menciona el doctor Lugo en sus presentaciones. Ahora, nosotros cuando operamos una nariz, tenemos todos estos tipos de cirugías que se pueden hacer de acuerdo a esta revisión sistemática de este año,
Y la cirugía, la rinoplastia funcional, es decir, el manejo de válvula nasal, también es otra indicación para operar nariz, porque también hace el mismo efecto de presión negativa. Y las demás cirugías que hemos visto en el estudio que revisamos acá. Vemos ahí claramente que la mejoría en el índice de los trastornos respiratorios no es significativa, no cumple los criterios de Sher, no mejora el 50%, a pesar de que aumenta, disminuye el puntaje, no disminuye el 50% del basal. Es por eso que la cirugía nasal no mejora apnea de sueño, pero sí mejora calidad de vida respiratoria. En conclusión, la calidad de vida en OSAS es mejorada con la cirugía, cualquiera que este tipo sea, dependiendo del paciente que tengamos, es decir, individualizando el paciente. Disminuye la presión de CPAP y las investigaciones, como mencionó claramente la doctora en la charla previa, hacen que una vía superior tapada influya en la vía inferior para que exista un mayor colapso. Por eso el concepto de cirugía multinivel, de operar también la nariz para mejorar la ventilación y mejorar la calidad de la cirugía en cirugía de pelo palatino. Igual en este estudio, efectos de la cirugía en pacientes con y sin apnea de sueño, 19 estudios de metaanálisis donde vemos claramente que no hay mejoría del índice de apnea-hipopnea. Nuevamente se repite sobre el metaanálisis. Como vemos en el forest plot, pasa el cero, es decir, no mejora la cirugía de FES, el índice de apnea-hipopnea, pero sí mejora la calidad de vida del paciente. En pacientes que no tuvieron OSAS y se les realizó igual la FES, no hay ningún parámetro relacionado con un trastorno respiratorio del sueño, y es importante que los estudios sean estratificados para la severidad del SAOS, es decir, se los subdividen en SAOS leve, moderado, severo, para ver cuál es su resultado a largo plazo, porque la mayoría de estos estudios encontrados en este metaanálisis actual no lo valoran a más de 6 meses como máximo, y eso obviamente no es lo ideal en pacientes roncadores que tienen esta patología 20, 30, 40 años. Entonces, con estos dos conceptos de trastorno de nariz, siendo esto manejar el ronquido, manejar el apnea de sueño, ¿para qué nos sirve tratar la nariz? Nos sirve para mejorar la obstrucción nasal crónica, que no ha sido adecuadamente tratada con tratamiento médico. Se quitan las alteraciones anatómicas severas, se mejora la presión, se disminuye la presión negativa, como vemos en el mismo concepto de vía aérea superior. Se mejora la calidad de vida en pacientes como de apnea, y en cirugía de apnea de sueño es coadyuvante para cirugía multinivel, no es un tratamiento para apnea, sino para mejorar la calidad de vida del sueño. Permite la adaptación de CPAP, es decir, la cirugía de permeabilización para CPAP, para la adhesión al mismo. Y en cirugía endoscópica nasal, que también hacemos, sirve para, al hacer una turbinectomía, en esos casos se amplía el abordaje para hacer las curaciones postquirúrgicas, se facilitan las curaciones y, como vimos en nuestro estudio, mejora la respuesta de los senos con una aumentada ventilación. Eso sería todo. Gracias. Ya hasta ahora, yo sé que es un poco cansadora a veces. Bueno, yo la verdad es que, si bien soy otorrino, también tengo entrenamiento en cirugía craneofacial, entonces me muevo un poco entre el mundo de la cirugía de tejido blando y la cirugía esquelética para apnea de sueño. Pero hago mucho más cirugía de tejido blando, la verdad. Entonces yo voy a hablarles un poco de mi visión un poco más aterrizada para otorrinos, del rol que yo creo que tiene la cirugía maxilofacial para apnea de sueño. ¿Ya? Bueno, yo vengo de Viña del Mar, trabajo en Viña del Mar y Valparaíso, conocida por el Festival de Viña y bueno, y los ascensores de sus cerros del puerto, a pocos kilómetros de nuestra capital en Chile. Y bueno, recordemos que el diagnóstico del trastorno respiratorio del sueño tiene 3 grandes etapas. Una es la parte clínica, el estudio de sueño de confirmación, que hoy en día es inadmisible manejar pacientes sin estudio de sueño. Y finalmente, lo que nos atañe, sobre todo como cirujanos de sueño, es el topo diagnóstico del colapso de la vía aérea superior. Es decir, la descripción anatómica detallada de los puntos de principal colapso de la vía aérea superior, que son los que vamos a manejar para poder manejar esta patología en pacientes principalmente que tienen o que buscan un tratamiento alternativo o complementario a CPAP o a dispositivos.
Ya se ha hablado bastante de los fenotipos etiológicos de la apnea del sueño. Sabemos que uno de los más importantes es el tema de la colapsabilidad de la vía aérea superior por condiciones de la anatomía de la vía aérea superior. Y sabemos que la mayoría de las terapias hoy en día conocidas van enfocadas principalmente a manejar esta colapsabilidad aumentada de la vía aérea superior. Ahora, ¿qué cosas nos dan una mayor colapsabilidad de la vía aérea superior desde el punto de vista anatómico? Hay principalmente tres factores. El sobrepeso y la obesidad por los depósitos de grasa que generan la vía aérea superior, que van estrechando la paulatinamente. Las alteraciones de tejidos blandos de vía aérea superior, a los cuales nosotros estamos acostumbrados a ver como otorrino. Y las alteraciones dentomaxilofaciales, que es lo que voy a dar un poquito de esto. Sabemos que la vía aérea superior tiene un montón de estructuras ampliamente conocidas por nosotros, pero hay algunos sitios de la vía aérea superior que son predisponentes de colapso por alteraciones del esqueleto maxilofacial que envuelve los tejidos blandos de la vía aérea. Si yo tengo una alteración a nivel del maxilar, eso me puede predisponer a estrechez a nivel nasal o nasofaringeo o a nivel orofaringeo o retropalatal. Así como también si yo tengo alteraciones a nivel mandibular, eso me va a predisponer a problemas a nivel de retrolingual y también de la hipofaringe. Entonces, para finalmente hacer el topodiagnóstico de vía aérea superior, yo tengo que complementar principalmente el examen físico, no solamente la parte otorrino, sino que también la parte antropométrica desde el punto de vista del peso, del cuello del paciente, y también la parte dentomaxilofacial, que yo sé que por formación nosotros no tenemos tanta costumbre de verla, pero mi idea es que se vayan por lo menos con una idea de eso. Y algunos estudios complementarios, entre ellos podría ser importante destacar algunas cosas muy chiquitas del estudio cefalométrico. Entonces, para que ustedes, por si ustedes no lo sabían, existen las anomalías dentofaciales, tienen una clasificación en base al eje principal que está comprometido en cuanto al crecimiento. Existen alteraciones anteroposteriores o sagittales, que son las que se producen por posición o por exceso de crecimiento, ya sea prognatismo, macrognatismo o al revés, los retro-micrognatismos en lo contrario, y alteraciones por déficit y exceso en diámetro transverso y en diámetro vertical. Ahora, desde el punto de vista de la apnea del sueño, ¿cuáles nos interesan? En cuanto a las anteroposteriores o sagittales, nos interesan los retro-micrognatismos, tanto maxilar como mandibular. Uno maxilar me va a dar un perfil esquelético de tipo cóncavo, como el que vemos más al costado, de la pantalla, mientras el que vemos en el centro sería un perfil más bien convexo, el cual se produciría con un retromicrognatismo mandibular que nos daría un perfil esquelético clase 2, el otro sería un perfil clase 3. Y esto se trata con intervenciones para lograr avance en general. Las transversas, las que más nos interesa desde el punto de vista de apnea del sueño, son las alteraciones transversas, sobre todo del maxilar superior, ¿ya? Y estas se tratan con intervenciones ortopédicas o quirúrgicas, dependiendo de la edad del paciente, para lograr expansión finalmente, desde el punto de vista transverso. Y las verticales, la que más nos llama la atención desde el punto de vista de la apnea del sueño es el exceso vertical del maxilar, que como vemos acá lo que genera es una divergencia del plano de la oclusión o de la mordida respecto a la base de cráneo. Y esta divergencia hace que la mandíbula también tenga una retroposición y finalmente da una cara más alargada con un perfil también convexo, es decir, un perfil clase 2, pero con un crecimiento que le llaman también hiperdivergente por esta divergencia del plano de la oclusión, y se tratan con intervenciones que generen una rotación antihoraria del maxilar. Bueno, y esto genera estigmas al examen físico desde el punto de vista facial, dental y esquelético. El retromicrognatismo maxilar, lo típico, como ya les mencioné, un perfil cóncavo, genera varios signos de aplanamiento del tercio medio facial, incluso puede generar muestra escleral. Y a nivel dental, una clase dental clase 3 y una mordida anterior cruzada. El retrognatismo mandibular va a generar un perfil convexo, una retroposición del mentón, una cara acortada principalmente a expensas de un tercio inferior más corto, principalmente, entre otras cosas. Y a nivel dental, recordemos que vamos a tener un overjet aumentado y una clase dental clase 2. ¿Ya? El déficit transverso maxilar se destaca sobre todo
por tener una base una base alar muy estrecha y también estas sonrisas con espacios negativos o estas pequeñas sombras que se forman en ambas comisuras de la boca, en la sonrisa. Y a nivel dental lo más llamativo es la mordida cruzada posterior, es decir, que los dientes inferiores envuelven a los dientes superiores en la mordida, con este paladar alto, estrecho y con esta mordida, con ese arco superior dental como en reloj de arena. Finalmente, el exceso vertical del maxilar nos va a dar una cara alargada, también con un perfil convexo, una sonrisa gingival, que son cosas llamativas a nivel facial, y a nivel dental, sobre todo, nos llama la atención una mordida abierta. A nivel cefalométrico, existen un montón de puntos cefalométricos, montones de análisis. La verdad que no quiero marearlos con esto, pero existen análisis para diagnosticar cada tipo de alteraciones que yo ya les mencioné. Entonces, esto es todo un tema aparte, incluso también algunos análisis para ver algunas alteraciones de la vía aérea, sobre todo es llamativo el de la distancia hioides a plano mandibular, para ver qué tan alargado está la hipofaringe o qué tan probable pudiéramos tener colapso esférico. Ahora, a mí me gusta clasificar las cirugías de sueño en este tipo, en base a qué estamos haciendo con el paciente. Si bypaseamos la vía aérea, estamos estimulando el tono muscular, como puede ser con traqueostomía o estimulador hipogloso, pero ya sabemos que la mayoría de las cirugías en las que nos movemos habitualmente son cirugías que expanden la vía aérea, generan mayor tensión de la misma y por lo tanto nos disminuyen su colapsabilidad. Y dentro de ellas están todas las cirugías que conocemos como otorrinolaringólogos de tejidos blandos, la cirugía bariátrica que maneja el exceso de depósitos grasos, pero también la cirugía esquelética. Y esta cirugía esquelética nos puede variar o no las relaciones entre maxilares o la oclusión. Existen dos grandes ejemplos de cirugías que no alteran la oclusión desde el punto de vista maxilofacial, que es el avance genioglosso junto con la genioplastía y la suspensión del tiroides, que uno la puede suspender hacia el cartílago tiroides o hacia la mandíbula, que buscan estabilizar a nivel retrolingual o de paredes laterales hipofaringes. Este es el avance genioglosso, que no es una cirugía que yo haga de forma habitual, que se hace esta típica ventanita para tratar de avanzar los apófisis geni o donde están las inserciones del músculo geniogloso, y lo que busca es traccionar este músculo para retraer la mandíbula, la lengua. Se sabe que pierde efecto con el tiempo y que no es tampoco superior al efecto de las glosectomías. Por eso es que yo, personalmente, cuando me voy a manejar un colapso a nivel retrolingual, prefiero hacer un manejo de tejido blando en lo personal, ¿ya? Cuando voy a hacer un avance de genioglossus, generalmente yo lo hago junto con una genioplastia, o sea, en el fondo un avance de todo el mentón para avanzar no solamente el músculo geniogloso, sino que el genio yoyoideo y el digástrico. Generalmente pacientes con un colapso retrolingual que no sea muy intenso y pacientes que deseen también una mejoría estética de la posición del mentón. La suspensión del yoyoide tampoco es una cirugía que yo haga mucho en la práctica. Es una cirugía en la cual la mayoría de las veces se hace una tracción, una pexia con puntos hacia el cartílago tiroides, y lo que busca es estabilizar sobre todo las paredes laterales a nivel de la hipofaringe, tratando de traccionar sobre todo, aparte de todos los músculos suprayoideos, principalmente el constrictor medio de la faringe. Sabemos que los resultados son con un éxito quirúrgico de alrededor de un 60% cuando tenemos cirugía palatina junto con avance genioglosso, pero al parecer el agregar suspensión de yoides no tiene un impacto muy importante por lo mismo, por lo menos en la evidencia que existe hasta ahora. Y las cirugías que más practicamos en realidad, sobre todo la primera, es la cirugía de avance bimaxilar, puede ser también de solamente un maxilar en caso de que el paciente desee corregir también su mordida, ¿ya? Y existen tantos, eso en cuanto a cirugías de avance o expansión directa, porque desde el punto de vista de avance o expansión también se puede hacer a través de distracción osteogénica, es decir, hacer un corte en el maxilar y hacer un movimiento que es paulatino, que va estirando el callo óseo para ir generando hueso entre medio y disminuyendo la posibilidad de recidiva a nivel del esqueleto. Entonces, finalmente, las dos cirugías que más se hacen en la práctica, la mayoría es la cirugía de avance bimaxilar, y de las cirugías de distracción osteogénica, la que más se realiza es la expansión a nivel maxilar quirúrgicamente asistida con distracción osteogénica.
de las cuales hay varios tipos con diferentes nombres dependiendo de cuál es el dispositivo distractor. Bueno, recordemos que el avance bimaxilar, uno hace una osteotomía tipo Lefort 1 combinada con una osteotomía sagital de mandíbula y posteriormente una fijación rígida con osteosíntesis que actúa finalmente como una cirugía multinivel. O sea, vamos a expandir a nivel retropalatal y retrolingual y sobre todo generar un impacto a nivel de las paredes laterales. Eso es lo que está más estudiado que tiene impacto en este tipo de cirugías. Sabemos que el éxito quirúrgico es sumamente alto, lo cual va disminuyendo obviamente dependiendo de lo ambicioso que queremos ser en cuanto a nuestra meta. Incluso no es despreciable el porcentaje de cura que puede tener el paciente, que va a depender directamente de cuál va a ser nuestro índice preoperatorio. Si nuestros índices preoperatorios son más altos, lo más probable es que el paciente persista con mayores índices postoperatorios. Pero sabemos que quienes más se benefician con esta cirugía son los que tienen índices más grandes. Entonces, en un paciente que tiene índices muy grandes, quizás esta sea la mejor alternativa según lo que yo vi. Mientras que las que ya las había mencionado, que son para expandir en diámetro transverso, generalmente se hacen con dispositivos distractores que van anclados a los dientes, o de preferencia hoy en día se refieren a hacer dispositivos anclados al mismo paladar para tratar de expandir efectivamente el paladar sin movilizar tanto los dientes. Estos tienen una reducción no despreciable también con reducción de la resistencia a nivel nasal en cuanto al IH. Ahora, hoy en día se publicó un nuevo protocolo de Stanford que viene a romper el protocolo tradicional que genera fase 1 y fase 2. Stanford es probablemente el centro que más hace cirugía esquelética a nivel mundial para apnea de sueño. Y si se fijan, ellos consideran ahora bastante el tema de la endoscopía de sueño dentro de sus parámetros para definir la indicación, sobre todo de cirugía de avance bimaxilar, en base a colapso concéntrico retropalatal o colapso de paredes laterales de la faringe. ¿Ya? Personalmente, yo creo que la selección de una cirugía de avance bimaxilar, que es la que más se indica en la práctica, es en el paciente que tiene una falla o fracaso a uso de CPAP, que tenga una alteración dentomaxilofacial importante, que es ideal, ¿ya? Para no generar un efecto estético inadecuado en el paciente, idealmente con un IMC menor a 35, que no tenga muchos eventos mixtos o centrales, y con una edad ojalá de no más de 60, 65 años y que no tenga una alteración de tejido blando importante. Obviamente si un paciente tiene una gran hiperplasia de amígdalas o de amígdalas linguales, quizá no sea el mejor paciente para empezar con esto. Pero yo también quiero recalcar que me parece que es una cirugía adecuada es cuando yo creo que este paciente va a andar mal con una cirugía de tejido blando. Por ejemplo, un paciente que tenga un cuello muy grueso, un paciente que tenga IAH muy alto preoperatorio y colapsos a nivel de paredes laterales, sobre todo a nivel de hipofaringe. Si se fijan, no todos los colapsos de paredes laterales son iguales. Si se fijan, este colapso de pared lateral es más bien alto, no contrae completamente la laringe en diámetro transverso, a diferencia de este otro colapso acá al otro lado, que colapsa principalmente a nivel de la hipofaringe, que da un aspecto como un embudo, donde se ve que hay mayor colapso a nivel de la hipofaringe. Ese paciente, creo yo, que es el paciente que mejor podría beneficiarse de un avance bimaxilar, porque el otro paciente también podría yo llevarle una cirugía de expansión de paredes laterales de la faringe con cirugía de tejido blando. Entonces, para finalizar, voy a mostrar brevemente un caso clínico, un paciente que trabaja en Minas y que consultó por ronquía habitual de alta sonoridad y somnolencia diurna y que tiene una hipertensión arterial en tratamiento. Si se fijan, acá un paciente con un sobrepeso, tiene un cuello relativamente delgado, una escala de eco de somnolencia un poquito elevada, un stop back alto, o sea, nos da un índice de alta sospecha de apnea de sueño, y escalas de obstrucción nasal de una obstrucción nasal moderada y escalas de intensidad de ronquido, como el Thornton y el EVA de ronquido, muy altos. Este paciente tenía, por polisomnografía, un índice de apnea de copnea que nos daba avanzados graves, severos finalmente. Un paciente, si se fijan, tiene un perfil convexo, o sea, a vista se puede sospechar que pudiera tener un retrognatismo mandibular. La mordida, se ve un paciente una mordida un poquito profunda anterior, pero una mordida estable.
Malampati 4, amígdalas pequeñas, una úvula un poquito elongada, y además tenía una septodesviación anterior hacia la fosa nasal derecha. En el estudio cefalométrico se confirma que tiene un retrognatismo mandibular y le hicimos una endoscopía de sueño que a nivel retropalatal muestra que hay un colapso concéntrico velofaringio y un colapso de paredes laterales y también anteroposterior de la lengua, pero si se fijan como ya les mostré antes de predominio como hipofaringio. A este paciente se le hizo una planificación tradicional para cirugía ortognática, se definieron estos movimientos finalmente, se hizo una rotación antehoraria con un descenso posterior del maxilar, un avance de 6 milímetros del maxilar y mandibular de 13 milímetros. Se realizó su cirugía ortognática de avance bimaxilar, el paciente logra un perfil más recto con una mejor definición de los ángulos cérvico-mental, sin alterar la sonrisa ni la oclusión de forma significativa, pero vemos que el espacio a nivel retrofaringio se duplica prácticamente. Y algo que aprendimos también junto con el doctor Lugo es examinar dinámicamente la vía aérea con ronquido simulado. Vean cómo el paciente simulando ronquido antes tiene un colapso también concéntrico velofaringio que después en el postoperatorio con suerte se logra un colapso anteroposterior, no lo que se veía antes, y a nivel hipofaringio se ve un colapso de paredes laterales que ahí se alcanza a distinguir al final de este video un colapso de paredes laterales que en el postoperatorio simulando ronquido se ve que es mucho menos la colapsabilidad de la vía aérea posteriormente. El paciente logra reducir ronquido a un nivel prácticamente nulo, mejora su obstrucción nasal porque se hizo una septoplastía simultánea y logra también mantener a 6 meses un poco de la baja de peso y de disminución del cuello e incluso se le suspende su terapia antihipertensiva en el postoperatorio. Perfecto, con esto terminamos. Y logramos, la verdad es que logramos cura, esto es un paciente estrella, ¿verdad? ¿Ya? Logramos un índice de cura en el postoperatorio con un estudio de poligrafía de los senos. Entonces, como conclusión, quería mencionarles que hay que tener claro un poco el análisis también de maxilofacial, sobre todo para no meternos de repente en pacientes que quizás pudiéramos tener malos resultados con otro tipo de intervenciones. Eso básicamente. Muchas gracias.